Capítulo 1. El coronel Juan Salcedo avanzaba con paso firme por las ruinas del viejo campo de entrenamiento militar. A sus 58 años, su cabello grisáceo era testigo del tiempo y de las batallas que había enfrentado. Las cicatrices de su rostro narraban historias de valentía y sacrificio, cada marca un recordatorio de los peligros que había enfrentado en su vida. Sus ojos, de un penetrante color verde, escudriñaban el entorno en busca de respuestas, como si pudieran desentrañar los secretos que el lugar escondía. Este lugar, una vez bullicioso, con el eco de órdenes y el murmullo de hombres en formación, ahora yacía en un abandono inquietante. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo era un manto de polvo que había olvidado el peso de las botas de combate. Los rayos de luz, filtrándose a través de las ventanas rotas, creaban sombras danzantes en el suelo, como si los espíritus de los soldados caídos estuvieran intentando comunicarse. A su lado, Max, su leal pastor alemán, marchaba con la cabeza en alto. Sus nostrils se movían sin parar, capturando cada aroma en el aire. Era un compañero inteligente, un aliado en momentos de incertidumbre. Cada vez que el coronel hacía una pausa, Max olfateaba el suelo, buscando huellas del pasado que Juan no podía ver. Juntos habían enfrentado enemigos y desastres, pero ahora su misión era otra: encontrar respuestas sobre un pasado que lo atormentaba. Mientras exploraban las instalaciones, el coronel se detenía a observar los objetos olvidados que yacían por doquier. Cajas de municiones vacías, uniformes en descomposición y fotografías amarillentas de hombres que alguna vez habían sido sus compañeros. A medida que revisaba los restos de una época que se negaba a ser olvidada, una sensación de nostalgia y culpa ahogaba su pecho. Aquellos rostros, congelados en el tiempo, eran un recordatorio de que cada uno de ellos había pagado un alto precio por su lealtad. Fue entonces cuando, entre un montón de escombros, sus ojos se posaron sobre un distintivo militar. Brillaba tenuemente atrapado entre la maleza y el polvo, como un faro en la oscuridad. El coronel se acercó, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Reconoció el emblema, un símbolo que había compartido con un amigo de guerra que había desaparecido hace años: el sargento Ricardo López. Un torrente de emociones lo invadió. La idea de que este objeto, tan fuera de lugar, perteneciera a alguien que había considerado su hermano, despertó en él una curiosidad inquietante. Max olfateaba alrededor, percatándose de la agitación de su dueño. El perro, con su instinto agudo, se sentó junto a él, mirando al coronel con sus ojos oscuros, como si intentara consolarlo. Juan sintió que la respiración se le aceleraba. La conexión entre su presente y ese pasado doloroso se hacía más intensa. ¿Qué había sopesado el destino para que el distintivo terminara en ese lugar olvidado? De repente, un ruido sordo resonó en la penumbra de la edificación. Era un sonido que provenía de la parte más oscura del lugar, donde la luz del sol apenas alcanzaba. El coronel, su instinto militar despertado, se irguió de inmediato. Max lanzó un suave gruñido, sus orejas levantándose en alerta, como si compartiera la inquietud que crecía en el aire. Una sombra se movió entre las ruinas, momentáneamente atrapada en la penumbra. La tensión creció en la atmósfera, palpable y electrizante. Juan, con los sentidos agudizados, se preparó. Algo o alguien parecía estar allí, y el pasado que tanto anhelaba entender comenzaba a revelarse en formas inesperadas. La curiosidad se entrelazaba con un creciente temor, y el coronel sabía que su búsqueda de respuestas
apenas había comenzado. En aquel antiguo campo de entrenamiento, lo que había sido un territorio de formación y camaradería se convertía en un laberinto de recuerdos y secretos. La sensación de que mucho más estaba por ser descubierto se cernía en el aire. Juan sintió que se le aceleraba el pulso. El eco de las voces olvidadas parecía susurrar contra las paredes de piedra. Con su fiel compañero a su lado, el coronel dio un paso adelante, listo para enfrentar los misterios que este lugar desolado guardaba celosamente. El murmullo del pasado lo llamaba, y ni la incertidumbre ni el miedo lograrían detenerlo. La verdadera batalla apenas comenzaba. El coronel Juan Salcedo sostenía el distintivo militar en sus manos. El metal frío le recordaba las tardes de brindar con sus compañeros tras una misión cumplida. Ricardo López había sido más que un amigo. Era el tipo de hombre con el que podías contar en los momentos más oscuros. El coronel sintió una punzada de culpa. ¿Por qué no había hecho más para encontrarlo? La pregunta flotaba en su mente como un eco interminable. De repente, la atmósfera en el viejo campo de entrenamiento se tornó más pesada, casi tangible. Max, su fiel compañero, comenzó a actuar de manera extraña. Sus orejas se movían inquietas y su cola dejó de moverse mientras olfateaba el aire. Juan se agachó a su altura. «¿Qué te pasa, amigo?», preguntó, pero el perro no lo miró. Su atención estaba fijada en un rincón oscuro donde la luz apenas alcanzaba a iluminar. El coronel, con el corazón latiendo más rápido, decidió seguir la línea de visión de Max. Algo en el aire parecía diferente, como si el lugar tomara aliento. Mientras caminaba, sus ojos se detuvieron en los objetos olvidados que le rodeaban. Una mesa antigua, desgastada por el tiempo, estaba cubierta de polvo. Sin pensarlo, se acercó y, al limpiar la superficie con la mano, reveló cartas amareladas, resaltando un carimbo oscuro en ellas. «Batallón 7», murmuró él, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En la parte inferior de las cartas, un suceso mencionado atrajo su atención. Un evento obscuro, una emboscada que había resultado en numerosas bajas, la cual nunca había llegado a conocer a fondo. ¿Qué ocurrió realmente allí?, se preguntó, mientras su mente viajaba a esos días de guerra. La confusión, el miedo, el grito de sus hombres. Max dio un paso atrás y comenzó a ladrar suavemente, como si hubiera detectado una presencia que escabullía entre las sombras. Juan se volvió hacia el perro, tratando de calmarlo, pero no pudo ignorar la inquietante sensación que comenzaba a establecerse en su pecho. La tensión aumentaba en el aire, haciendo que cada sonido resonara como un campanario en la lejanía. El coronel sabía que algo estaba por suceder. Fue en ese momento que una figura apareció en la entrada del antiguo campo. Se trataba de un hombre mayor, con el cabello canoso y una mirada cansada, pero que aún destilaba la sabiduría de los años. Su presencia fue como un soplo de aire fresco en medio de la opresiva atmósfera. Juan lo reconoció al instante. Era un exfuncionario del lugar. «Coronel Salcedo», dijo el anciano con una voz áspera, «venía a advertirte sobre los secretos que este lugar guarda. Hay cosas que se han enterrado con el tiempo y que nunca debieron ser olvidadas». El coronel sintió una mezcla de curiosidad y desasosiego. Había pasado su vida buscando la verdad, pero también había aprendido que algunas cosas estaban mejor dejarlas en el pasado. «¿Qué secretos?», preguntó, pero el hombre simplemente lo miró, como si pesara cada palabra en su corazón. Algunos hombres nunca regresaron de aquella emboscada.
Sus historias están aquí, escondidas entre el polvo y las sombras. Pero ten cuidado, hay quienes no quieren que se sepa la verdad, advirtió, y en su voz había un tono que Juan nunca había oído antes: preocupación. Justo en ese instante, un eco de pasos resonó en el viejo edificio, un sonido que parecía provenir de la parte más alejada del campo de entrenamiento. Max se tensó, sus músculos se agruparon y el ladrido que había sido suave se tornó urgente. El coronel, aún intentando procesar las palabras del anciano, sintió que una mezcla de temor y determinación se apoderaba de él. Las sombras del pasado estaban más vivas que nunca, y los secretos que habían permanecido ocultos comenzaban a salir a la superficie. Con su leal compañero al lado, Juan se dio cuenta de que la búsqueda de respuestas no solo implicaría enfrentar sus propios fantasmas, sino también descubrir la amarga verdad de lo que realmente sucedió en aquel lugar que una vez consideró su hogar. Sin importar cuán dolorosa pudiera ser esa verdad, estaba decidido a seguir adelante. Maxi olfateaba el aire y con un último vistazo hacia el anciano, agradeciéndole su advertencia, el coronel se adentró en la oscuridad, sintiendo que cada paso lo acercaba más a los secretos que mantenían las voces del pasado en silencio. En ese instante, sabía que la batalla, no solo física sino emocional, apenas comenzaba. Capítulo 3. El coronel Juan Salcedo se detuvo en seco al ingresar a una sala oscura, donde el polvo y el olvido se entrelazaban en un abrazo silencioso. Las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas de hombres y mujeres que una vez habían compartido risas y lágrimas en el fragor de la batalla. Cada imagen evocaba recuerdos dolorosos, historias de valentía y sacrificio que ahora parecían consumirlo. Sus compañeros, rostros que una vez fueron llenos de vida, ahora lo miraban desde el pasado con unos ojos que parecían reprocharle. El peso de la culpa comenzó a presionar su pecho, recordándole que muchas de esas sonrisas se habían apagado bajo circunstancias que él nunca deseó que ocurrieran. En su mente, las secuencias de aquellos días lejanas pasaban como una película desgastada. Pensó en los momentos en que, como líder, debería haber protegido a sus hombres. ¿Por qué no había sido suficiente? Sabía que había fallado en asegurarse de que todos regresaran, y ese conocimiento lo torturaba como una sombra persistente. Mientras contemplaba las imágenes, Max, su leal pastor alemán, rompió el silencio. El perro se movía inquieto, su nariz se hundía en el suelo, recogiendo olores que le eran ajenos. Juan giró su atención hacia el perro, y aunque buscaba en su compañero un consuelo, lo que encontró fue una chispa de curiosidad. «¿Qué es, Max?», murmuró el coronel, incapaz de ignorar la intranquilidad que emanaba de su amigo. Max continuó su búsqueda, sus patas rasgando el polvo acumulado hasta que, finalmente, su hocico se posó sobre un objeto metálico enterrado entre los escombros. Un brillo apagado se reflejó en el ojo del coronel cuando se agachó para examinar mejor. Era una llave, corroída por el tiempo, pero aún intacta en su forma. Juan sintió una mezcla de esperanza y temor. Esa clave podría abrir algo importante, algo que, tal vez, lo ayudaría a desentrañar los eventos que tanto había deseado olvidar. Pero, a medida que sostenía la llave en su mano, un río de recuerdos inundó su mente. Pensó en las decisiones equivocadas que había tomado, en los hombres que había enviado a la guerra, en los que nunca regresaron. La llave,
que en condiciones normales podría simbolizar la posibilidad de una nueva verdad. Ahora parecía pesar más que una carga de plomo. Los ecos del pasado resonaban a su alrededor, generando una sinfonía de susurros que chocaban contra su conciencia, preguntándole si realmente estaba preparado para lo que podría descubrir. «¿Qué has hecho, coronel?», resonó una voz en su mente, el eco de su propia culpa. Se imaginó a Ricardo López mirándolo con decepción, preguntándole por qué no había estado allí, por qué no había sido más valiente. Las preguntas no se detenían, cada una arañaba su alma, haciéndolo dudar, haciéndolo vacilar. Valía la pena abrir la puerta a esa verdad desconocida, a esos secretos que habían permanecido enterrados tanto tiempo. La lucha interna se cernía sobre él, como un manto oscuro que lo mantenía aprisionado, incapaz de avanzar. Max, como si pudiera sentir la tormenta emocional que asolaba a su dueño, se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Juan, proporcionando un momento de calma en medio del caos que reinaba en su mente. El coronel miró al perro, reconociendo el símbolo de lealtad que siempre había representado. ¿Podría su propia lealtad hacia sus hombres y hacia sí mismo guiarlo en este camino incierto? El sonido lejano continuó, cada vez más persistente, llamándolo de una manera que no podía ignorar. Los ecos eran como un canto de sirena, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. Tenía que seguir ese eco, no solo por lo que podía revelar, sino por la redención que tanto necesitaba. La angustia interna podía dominarlo, pero sabía que darle la espalda significaría aferrarse a un pasado que no lo dejaría en paz. Juan enderezó la espalda, apretando la llave entre sus dedos. Con un último vistazo a las fotografías desvanecidas y a la memoria de sus hombres, dio el primer paso hacia la oscuridad que se cernía ante él. Max lo siguió fielmente, sus patas resonando en el suelo polvoriento, un recordatorio constante de que no estaba solo en su lucha. Mientras se adentraba más en la penumbra, el coronel comprendió que su camino estaba marcado por la determinación, la valentía y el deseo de desenterrar las verdades que habían permanecido sepultadas por demasiado tiempo. Con su compañero a su lado, listo para enfrentar lo desconocido, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, y esta vez Juan Salcedo estaba decidido a enfrentar no solo los fantasmas de su pasado, sino también los demonios que aún lo atormentaban. La batalla, más que nunca, era por su propia redención. Capítulo 4. El eco persistente de los pasos resonaba con más fuerza ahora, guiando al coronel Juan Salcedo y a Max a través de pasillos oscuros y fríos. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si cada ladrillo, cada sombra, escondiera secretos que esperaban ser revelados. Juan seguía el sonido, sintiendo cómo su corazón latía con un ritmo frenético. Estaba demasiado cerca de desenterrar algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Finalmente, se detuvieron ante una puerta sólida y desgastada, adornada con el mismo polvo que parecía haber atrapado el tiempo. A medida que se acercaron, Juan notó que la madera estaba marcada por el desgaste, signo de que había permanecido cerrada durante décadas. Max se sentó, sus ojos oscuros mirando a su dueño con una intensidad que parecía decir que había llegado el momento de actuar. Juan presionó la palma contra la puerta, sintiendo la textura rugosa debajo de sus dedos. Fue entonces, en un arrebato de intuición, que sacó la llave que había encontrado entre los escombros.
Sin saber por qué, sentía que esta llave podría ser la que necesitaba para abrir no solo esta puerta, sino también un capítulo de su vida que había permanecido oculto. Con un leve temblor, introdujo la llave en la cerradura y un clic resonante rompió el silencio pesado. La puerta chirrió al abrirse, revelando una habitación oscura, casi opresiva. Era un espacio pequeño, con paredes cubiertas de papeles y documentos que parecían haber sido olvidados hace mucho. Era una sala de archivo, un lugar donde las verdades indeseables podrían estar escondidas a plena vista. Juan entró, Max pisándole los talones. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la oscuridad y lo primero que su mirada atrapó fue un viejo cofre de madera cubierto de polvo y telarañas. Se acercó con cautela, sintiendo que había algo en su interior que respondía a su llamada. La sensación en su pecho se intensificó y sin vacilar se arrodilló ante el cofre. Al abrir la tapa, una nube de polvo se alzó, como si las almas atrapadas en aquel lugar finalmente estuvieran liberándose. En el interior encontró documentos amarillentos y recortes de periódicos que se habían desvanecido con el tiempo. Comenzó a revisar los papeles. Su corazón se aceleró mientras leía las insólitas historias que narraban injusticias y tragedias vinculadas al Batallón 7, el mismo donde había servido junto a Ricardo López. Los recortes describían un incidente catastrófico, una emboscada que había acabado con la vida de muchos soldados, un desastre que había sido encubierto. La voz de los medios hablaba de cómo las decisiones fatídicas de quienes mandaban habían llevado a la muerte de hombres inocentes. Juan sintió que un frío punzante recorría su cuerpo a medida que comprendía la magnitud de lo que estaba leyendo. No solo había una tragedia, sino también un velo de mentiras construido para proteger a los verdaderos responsables. «Esto no puede ser», murmuró Juan, las manos temblorosas, mientras sostenía un artículo que mencionaba un alto mando que había hecho caso omiso a las advertencias sobre la emboscada. Era un golpe directo al corazón. La angustia se mezclaba con su sentimiento de traición. Se dio cuenta de que, al igual que sus compañeros, él también había sido un peón en un juego mucho más grande, un juego que había costado vidas. Mientras sus dedos se deslizaban sobre los papeles, encontró un pequeño objeto en el fondo del cofre. Lo sacó con cuidado y se dio cuenta de que era una medalla desgastada, casi irreconocible. La mirada de Juan se endureció. La medalla representaba no solo un haber honroso, sino también el sacrificio de aquellos hombres que habían luchado, dejado atrás, y que nunca recibirían el reconocimiento que merecían. El peso del arrepentimiento lo aplastaba. Cada medalla, cada reconocimiento que no habían podido recibir, representaba una historia llena de esperanza y desilusión. Simultáneamente, Max se movió a su lado, como si entendiera la carga emocional que enfrentaba su dueño. Juan se agachó y acarició la cabeza de su fiel compañero, encontrando un momento de consuelo en ese gesto. Aunque el dolor era profundo, no estaba solo. Su lealtad resonaba y en ese vínculo halló la fortaleza para enfrentar su propia agonía. De repente, un nuevo recorte atrapó su atención. Era un informe que mencionaba a un coronel específico, un hombre que había estado al mando durante aquella trágica emboscada. Juan se sintió paralizado al leer el nombre, un nombre que permanecía en su memoria como un eco sombrío de un pasado que no podía evadir. La verdad se consolidaba en su mente
y con cada palabra descubierta comprendió que este coronel había desempeñado un papel fundamental en el encubrimiento de la verdad. La ira comenzó a burbujear en su interior. La injusticia no solo había destrozado vidas, sino que también había desterrado su propia integridad. Juan se sintió como un espectador impotente de su propia vida. Un hombre que había creído en su capacidad de proteger a sus hombres, pero que ahora se enfrentaba a la dura realidad de ser parte de una historia mal contada. Con un grito de frustración reprimido, Juan se levantó, mirando a Max, que lo observaba con atención. «No puedo permanecer inactivo ante esto», le aseguró. «Debo hacer que se sepa la verdad». Había una decisión que debía tomar, una nueva batalla que debía librar, no solo por sus compañeros, sino también por su propia redención. Mientras avanzaba hacia la salida, un propósito renovado iluminaba su espíritu. Estaba listo para enfrentarse al pasado y luchar por aquellos que nunca tuvieron voz. La sombra del culpable empezaba a perfilarse en su mente y nada lo detendría ahora. Capítulo 5. El coronel Juan Salcedo salió de la oscura sala de archivo con una mezcla de emociones revoloteando en su interior. La medalla y los documentos que había encontrado eran solo la punta del iceberg de una verdad oscura que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Con Max a su lado, su fiel pastor alemán, la determinación de descubrir la totalidad de los secretos que rodeaban la emboscada del Batallón 7 lo impulsó a seguir adelante. Mientras caminaba por las ruinas del antiguo campo de entrenamiento, el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo del viento que parecía susurrar historias olvidadas. Cada ladrillo, cada sombra mantenía un peso emocional que Juan aún no había logrado desentrañar. Pero en su búsqueda de respuesta, el pasado se abría paso con una urgencia inquietante. Fue entonces cuando una figura delgada apareció entre los escombros. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y una mirada que irradiaba sabiduría y pesar. Sus manos estaban aderezadas con marcas de trabajo arduo y en su rostro se notaban las cicatrices del tiempo. Juan sintió una conexión instantánea con aquel hombre. «Coronel Salcedo, ¿verdad?», dijo el anciano, su voz resonando con una mezcla de respeto y tristeza. Juan asintió. «Soy Miguel, viví aquí toda mi vida. He escuchado hablar de ti y de los hombres que perdimos aquel día. Hay cosas que deben saberse, cosas que nunca se han dicho». La tensión del momento llenó el aire. Max, como siempre, permanecía alerta, observando cada movimiento. El instinto del perro parecía captar la gravedad de la situación. Juan se acercó, su atención fija en las palabras de Miguel. «¿Qué sabes realmente sobre lo que ocurrió durante la emboscada? ¿Por qué se encubrieron las muertes de aquellos hombres?», preguntó Juan, con la voz firme, pero ansiosa. El anciano se tomó un momento para juntar sus pensamientos y en su mirada se podía leer la carga de muchos años de dolor. Los hombres del Batallón 7 eran valientes, verdaderos héroes, pero hubo una traición entre los altos mandos. Sabía que algo sucedería ese día, pero no se hicieron caso de las advertencias. Se ocultaron las verdades. Todo quedó enterrado, explicó Miguel, su voz temblando con la emoción de revivir el pasado. ¿Por qué? ¿Quién fue responsable?, insistió Juan, como si las respuestas fueran una llave que podría abrir el candado de su culpa. Miguel se giró y con lentitud comenzó a caminar por las ruinas, guiando a Juan hacia un rincón donde el sol apenas alcanzaba a iluminar.
Aquí fue donde muchos hombres dijeron adiós. La decisión de avanzar sin las precauciones adecuadas fue catastrófica. Un coronel de aquel entonces, el coronel Manuel Kaufmann, se negó a escuchar las alertas. Continuó Miguel mientras recogía un objeto del suelo. No solo hubo traición, también egoísmo. Kaufmann buscaba reconocimiento y gloria, incluso a costa de la vida de muchos. Una nube de rabia oscureció el rostro de Juan al escuchar el nombre de Kaufmann. Todo lo que había vivido, cada recuerdo que había intentado olvidar, parecía acumularse en su pecho como un peso insoportable. Max se movió inquieto, ladrando de forma suave, como si percibiera el creciente desasosiego de su dueño. «Lo peor de todo», dijo Miguel, mientras desenrollaba un viejo papel amarillento que había guardado en su bolsillo, «es que hay sobrevivientes, hombres que llevaron cicatrices invisibles a sus casas, que sufrieron en silencio. Esta carta menciona a algunos de ellos. Quizás todavía estén vivos, buscando respuestas, tanto como tú». El coronel sintió un vuelco en el estómago al leer la dirección en el papel. Había nombres. Algunos le eran familiares, otros desconocidos. El corazón le latía con fuerza, consciente de que estaba cada vez más cerca de la verdad, pero también de la responsabilidad que conllevaba reacercarse a ellos. «¿Por qué guardaste esto?», preguntó Juan, sintiéndose como si todas las preguntas del universo se agolpaban en su mente. «Porque como tú, yo también lucho con mi pasado. No quise olvidar y tampoco quería que aquellos hombres lo hicieran. Se merecen que se sepa la verdad», dijo Miguel, su mirada fija y seria. La conversación se fue tornando tensa, como si el aire se volviera más denso. Juan, sintiéndose cada vez más comprometido con la causa que ahora lo unía a los recuerdos. «Nunca se les dio el homenaje que merecían», respondió Juan, consciente del deber que sentía por aquellos hombres y por sus propios fantasmas. «Es hora de desenterrar las verdades ocultas, coronel. Tal vez debas confrontar a Kaufmann si es que sigue vivo. Hay quienes no quieren que este pasado resurja», advirtió Miguel, tornándose precavido. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de ir tras Kaufmann, el hombre que tantos habían perdido, lo llenaba de una mezcla de rabia y determinación. La historia clamaba por ser contada, pero también había un riesgo latente, algo que lo invitaba a cuestionar si realmente estaba listo para remecer viejas heridas. Max ladró nuevamente, rompiendo el silencio con un tono agudo, alertando al coronel. Juan parpadeó, sintiéndose en un punto de no retorno. La verdad estaba más cerca que nunca, pero el costo podría ser mayor de lo que había imaginado. Tomó una respiración profunda. La decisión se acercaba como un destino inevitable. «Debo saberlo todo, Miguel. No puedo escapar de esto», dijo Juan, dispuesto a enfrentar la oscuridad de su pasado. Y así, con cada palabra intercambiada, el camino hacia el descubrimiento se abría ante ellos, obligándolo a confrontar no solo a los fantasmas del pasado, sino también los demonios que aún habitaban en su interior. La batalla por la verdad estaba lejos de terminar, y con Max a su lado, el coronel se preparó para dar el siguiente paso. Capítulo 6. El coronel Juan Salcedo volvió a la sala con el cofre, su mente aún resonando con las palabras de Miguel. Cada una de ellas era un eco persistente que lo instaba a desenterrar no solo la historia del Batallón 7, sino también su propia verdad. Se sentía atrapado entre el deseo de enfrentar lo que había oprimido su corazón durante tantos años y el miedo a lo que podría descubrir.
La mezcla de emociones lo llevó a un rincón oscuro de la sala, donde la luz apenas penetraba, creando sombras inquietantes que parecían cobrar vida a medida que se acercaba. Al entrar, el olor a polvo y a antigüedad se intensificó, y Juan sintió la presión de lo desconocido pesando sobre él. Sus ojos se posaron en el cofre, pero en vez de abrirlo de inmediato, sus pasos lo llevaron a explorar el entorno. Mientras observaba, notó marcas extrañas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado allí años atrás. Su corazón latió más rápido al imaginar que aquel lugar, lleno de objetos olvidados, también había sido escenario de una lucha intensa. Max, al notar la inquietud de su dueño, se movía de un lado a otro, olfateando el aire con preocupación. El perro dio un paso adelante, acercándose a las marcas en el suelo, y Juan sintió que debía descifrar lo que había ocurrido allí. Flexionándose para observar con más detalle, vio que las marcas se extendían hacia un rincón específico, donde el polvo parecía estar menos acumulado. ¿Qué había pasado aquí?, se preguntó, una punzada de ansiedad apretando su pecho. Decidido, comenzó a inspeccionar el área. Con cada movimiento, el silencio se convirtió en un compañero inquietante, amplificando el latido de su corazón. Fue entonces cuando Max empezó a excavar en ese rincón, como si hubiera olfateado algo que lo intrigara. Las patas del perro levantaban nubes de polvo, revelando un objeto cubierto por el tiempo. Con un empujón de su hocico, Max sacó parcialmente lo que parecía ser un diario, cubierto de suciedad y telarañas. Juan se agachó rápidamente, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Con delicadeza, tomó el diario y, limpiándolo con los dedos, dejó que la luz filtrada iluminara la portada. La inscripción era tenue, pero aún legible. Diario de un soldado. Al abrirlo, las páginas amarillentas se alzaron como un rayo de verdad a punto de ser revelado. Cada línea escrita era un susurro del pasado, y Juan sintió como una oleada de emociones lo invadía. Mientras sus ojos recorrían las líneas, comenzó a leer las anotaciones, notas que relataban el día fatídico de la emboscada. El comandante Kaufman nunca escuchó nuestras advertencias, decía una entrada, desnudando la tensión y la traición que había acompañado aquel día. Algunos de nosotros sabíamos que era un error avanzar. Las señales estaban claras, pero las órdenes venían de arriba. Las palabras resonaban en su mente, un eco de sus propias dudas y la misma impotencia que había sentido cuando tomó decisiones que costaron vidas. Cada línea del diario revelaba un momento de vacilación, un instante que dio forma a lo que había ocurrido aquella trágica jornada. Las decisiones de siempre habían sido disfrazadas de coraje, pero en su interior esa valentía estaba rota. Juan sintió como su corazón se hundía ante la verdad. Esos hombres habían alzado su voz, pero no se habían hecho escuchar. La sensación de culpa se hizo más intensa, un peso que parecía crecer con la revelación de cómo el miedo había guiado sus acciones, tanto en el pasado como en su propia vida. Empezó a perder la rigidez que lo había definido, mientras un conflicto interno se desataba en su mente. ¿Debería cargar con esta verdad? ¿Aceptar que los fantasmas de aquellos hombres lo habían estado persiguiendo por razones que ni él comprendía del todo? Había algo profundamente inquietante en saber que el silencio había sido una espada de doble filo, y ahora ese mismo silencio podía convertirse en su prisión. Max, sintiendo la tormenta emocional que se cernía sobre su dueño, se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Juan.
Ese gesto de lealtad lo conectó aún más con la realidad de su vida. No estaba solo en su camino hacia la verdad. Con cada línea leída, el coronel comenzó a comprender que la búsqueda no se trataba solo de redención, sino también de un legado que debía ser restaurado para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Juan cerró el diario, sintiendo que cada palabra había dejado una huella indeleble en su alma. La decisión estaba clara. El silencio ya no era una opción. Su compromiso con la verdad era más fuerte que nunca, y la historia de sus compañeros necesitaba ser honrada. Se levantó, el diario en mano, mientras la luz que se filtraba por los ventanales iluminaba su rostro con un nuevo propósito. «No puedo dar la espalda a esto», murmuró, su voz resonando en el silencio pesado de la sala. Con Max a su lado, firme y leal en su búsqueda, estaba decidido a enfrentar lo que había sucedido aquel día, no solo para revelar la verdad a otros, sino también para liberarse a sí mismo de una carga que lo había acompañado durante demasiado tiempo. La batalla por descubrir lo que realmente sucedió estaba lejos de terminar, y el coronel Juan Salcedo estaba listo para luchar, no solo por sus hombres, sino también por su propia redención. El coronel Juan Salcedo sostuvo el diario en sus manos mientras el polvo que había levantado Max aún flotaba en el aire. Cada página que pasaba era como un puñal que hundía más profundamente las espinas del pasado en su corazón. Las palabras del soldado resonaban en su mente, retratando la traición y el sufrimiento que había marcado el día de la emboscada. Juan sintió que estaba a punto de ser arrastrado a un laberinto emocional del que no podría escapar. Las visiones de aquel fatídico día comenzaron a emerger, vívidas y perturbadoras. Recordó el sonido de los disparos resonando, los gritos ahogados de sus hombres, el caos que se desató en la selva. Se sentía impotente al recordar cómo había fallado en protegerlos. Cada imagen era un golpe en su conciencia, una punzada de dolor que lo mantenía anclado en un ciclo interminable de culpa y tristeza. Max, sensible a la agitación de su dueño, se acercó y apoyó su cabeza en su regazo. En su mirada, Juan encontró no solo un consuelo, sino también una presión silenciosa que le decía que no estaba solo. Esa unión era más que una simple conexión. Era un vínculo arraigado en la lealtad y en el sufrimiento compartido. En medio de su tormenta interna, la presencia de su fiel compañero le proporcionaba un refugio. Las páginas del diario continuaban revelando verdades que Juan había intentado borrar de su memoria. Las anotaciones describían la frustración de los hombres, sus advertencias ignoradas, la sensación creciente de que no había esperanza. «Nunca tuvimos una segunda oportunidad», había escrito uno de ellos. Y esas palabras golpearon a Juan con la fuerza de una ola. Debían haber sido escuchados, pero habían sido silenciados, y esa injusticia lo abrazaba por dentro. La sala donde había tenido lugar la emboscada ahora se sentía como un lugar sagrado, cargado de ecos de risas, camaradería y sobre todo de sufrimiento. Sin pensarlo dos veces, decidió marchar hacia allí. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor, y el peso del diario en su mano le recordaba que estaba llevando consigo una carga monumental. Cuando finalmente llegó a la sala, el silencio era ensordecedor. Era un lugar que había sido testigo de los sueños y temores de hombres que nunca
regresarían. Las marcas de la batalla aún parecían estar allí, flotando en el aire. Las paredes estaban impregnadas de historias no contadas, y mientras se adentraba, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era posible que quienes habían caído allí todavía pudieran hacerse oír? Juan se pasó la mano por la nuca, sintiendo cómo la angustia se cernía como una sombra. Las voces del pasado parecían susurrar, clamando por reconocimiento y justicia. Cada rincón de la sala destilaba recuerdos de valentía y tragedia. Las manchas de sangre se habían ido, pero el eco de los hombres que habían luchado por su país aún permanecía. Juan cerró los ojos por un instante, dejando que el silencio se convirtiera en un canal para todas las historias que necesitaban ser contadas. Ese lugar era un símbolo de traición, pero también de esperanza. Sabía que tenía la responsabilidad de llevar las voces olvidadas al mundo. Con el diario como guía, comenzó a abrirse camino a través de los recuerdos. Sentía que necesitaba darle una voz a aquellos hombres, no solo para honrar sus sacrificios, sino también para restablecer su humanidad. La resolución de Juan creció con cada palabra que releía. Esta historia debía ser revelada, y sería su tarea hacerlo. Pero, al mismo tiempo, el miedo comenzó a instalarse en su mente. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos desencadenaban furia o represalias? Sabía que había quienes preferían mantener el velo de la mentira y el silencio, y eso lo aterrorizaba. Sin embargo, su determinación se fortalecía. Era hora de buscar a los supervivientes, a las familias de aquellos hombres que habían sido abandonados. Existían voces que debían unirse a la suya, y juntas podrían desafiar la oscuridad que había cubierto la verdad durante demasiado tiempo. El coronel se sentó en el suelo de la sala, el diario sobre su regazo, y dejó que sus pensamientos fluyeran. Había un impulso interno que lo instaba a actuar, una señal de que finalmente estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su búsqueda. En ese momento, tomó una decisión. Debía encontrar las últimas testigos de la emboscada, aquellos que pudieran ofrecer más información sobre lo que realmente sucedió. Era un paso que lo acercaría a la verdad y a una posible redención, tanto para él como para los hombres que habían caído junto a él. Con Max a su lado, comenzó a trazar un plan en su mente. La historia del Batallón 7 merecía ser contada, y, aunque el camino sería peligroso, estaba decidido a enfrentarlo. De pie, el coronel Juan Salcedo sintió que el futuro se abría ante él, como un campo de batalla dispuesto a ser reclamado. La historia estaba esperando, y él era el elegido para contarla. Capítulo 8. El coronel Juan Salcedo se encontraba frente a una antigua cabaña, un lugar que había sido señalado por Miguel como hogar de uno de los sobrevivientes del Batallón 7. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y determinación le llenaba el pecho. Sabía que dentro de esas paredes había historias ocultas, verdades que debían salir a la luz. Max, su leal pastor alemán, se mantuvo a su lado, atento como siempre, como si pudiese percibir la gravedad del momento. Juan respiró hondo, recordando las palabras de Miguel sobre la familia de aquel soldado, acusado erróneamente de traición y olvidado en el silencio. Si lograba hablar con ellos, quizás podría entender lo que realmente ocurrió aquel día fatídico. El coronel se acercó a la puerta y, tras un instante de vacilación, golpeó suavemente. El sonido resonó en el aire, y la esperanza y el temor
se entrelazaron dentro de él. Una voz temerosa lo invitó a entrar. Al abrirse la puerta, Juan fue recibido por una mujer mayor, con el rostro marcado por las huellas del tiempo y el dolor. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa de desafío y desconfianza. «¿Qué desea, coronel?», preguntó la voz firme a pesar de su evidente vulnerabilidad. «Soy el coronel Juan Salcedo», se presentó, sintiendo la presión del momento. «He venido a hablar sobre su hijo, el soldado que fue enterrado como traidor». La mujer frunció el ceño, su postura se endureció y Juan notó un destello de dolor en su mirada. «No quiero revivir ese pasado», contestó ella con un tono que excluía la compasión. «Entiendo su dolor, pero la verdad es que estoy en busca de respuestas. Hay mucho que se ha escondido y creo que su historia merece ser contada», insistió Juan, sintiendo que debía encontrar la manera de abrir su corazón. La mujer soltó un suspiro largo y pesado, como si liberara años de dolor reprimido. «Mi hijo Andrés no era un traidor, era un hombre valiente. Solo siguió órdenes como todos los demás», dijo, levantando la cabeza con una mezcla de orgullo y tristeza. «Él siempre estuvo dispuesto a darlo todo por su país». La mencionada valentía se hizo eco en el corazón de Juan. Cada palabra de la madre resonaba con él, recordándole los sacrificios de sus propios hombres. «¿Qué sucedió realmente aquel día?», preguntó, sintiendo que esta mujer poseía una parte esencial de la historia. Habíamos escuchado rumores sobre la emboscada. Andrés y sus compañeros supieron que algo iba mal. Intentaron advertir a sus superiores, pero no se les escuchó. Cuando el ataque llegó, estaban desprotegidos y en el caos, Kaufman decidió que era más fácil culpar a aquellos que no podían defenderse, explicó ella, su voz quebrándose al final de la frase. Juan pudo ver la rabia y tristeza florecer en su rostro. No sabía que Kaufman había hecho eso. He estado investigando, y lo que está claro es que hubo decisiones que costaron vidas, que nadie debería haber pagado por los errores de otros, dijo Juan, sintiendo cómo la justicia comenzaba a moverse dentro de él. Su determinación crecía al escuchar la verdad que había estado buscando. «Tienen que saberlo, coronel. No quiero que el sacrificio de mi hijo sea olvidado. No quiero que su memoria sea empañada por la traición que le han atribuido», clamó la madre, con lágrimas surcando sus mejillas. Juan sintió una mezcla de tristeza y compasión. «No se olvidará, se lo prometo», declaró, sintiéndose obligado a hacer más. «Tengo que hacer que la verdad salga a la luz. Debo confrontar a Kaufman y asegurar que todos, especialmente los que cayeron, sean honrados». Max, sentado en el suelo, observaba la conversación con atención, como si entendiera la seriedad de la situación. La lealtad del perro se manifestaba en cada movimiento, y Juan sintió que tenía un cómplice en esta lucha. Max se levantó y se acercó a la mujer, como buscando consolarla en su dolor. La madre acarició la cabeza del perro, encontrando un refugio en su inocencia. «Todo lo que ha pasado me ha llevado a un punto de no retorno, y es mi responsabilidad dar voz a aquellos que han sido silenciados», Juan continuó, la llama de la justicia iluminando su rostro. «Pero necesito su ayuda. Hay otros que también deben conocer la verdad». La mujer asintió lentamente, comprendiendo que la búsqueda de Juan era también la suya. «Te ayudaré, coronel. Hay hombres que todavía viven con la carga de lo que sucedió. Ellos necesitan hablar, necesitan un lugar
para liberar el peso del secreto, ofreció. Su voz entrecortada pero cargada de esperanza. Mientras conversaban, Juan se dio cuenta de que su misión había evolucionado. No solo quería aclarar su pasado, ahora también se comprometía a restaurar el honor de aquellos hombres que habían sido traicionados por un sistema que priorizó su propia gloria sobre la vida de soldados valientes. La verdad se había convertido en un estandarte, una lucha que debía emprender para sanar no solo su propia alma, sino también la de la madre frente a él y de tantos otros que sufrieron injustamente. Con una renovada claridad, Juan entendió que debía ser un puente entre el pasado y el presente, un canal para que esas voces olvidadas retomaran su lugar en la historia. Juntos haremos que se conozca la verdad. No permitiré que se perpetúe este olvido, prometió, sintiendo que una nueva fuerza se desataba dentro de él. Gracias, coronel, dijo la madre, con una mezcla de gratitud y resolución. Por fin siento que alguien está dispuesto a escuchar. En esa pequeña cabaña, dos almas se unieron en un propósito que superaba sus propios intereses. Y Juan sintió que ese era el verdadero comienzo de su redención. Mientras se preparaban para enfrentar la confrontación que se avecinaba, el coronel Juan Salcedo se sintió claro y enfocado. Había pasado el tiempo de la duda. Ahora solo había lugar para la verdad y la justicia. La lucha apenas comenzaba y con Max a su lado, estaba listo para avanzar y reconstruir lo que había sido destruido. El coronel Juan Salcedo se adentró en el corazón de las ruinas, sintiendo que un secreto largamente escondido yacía bajo sus pies. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, pero ahora, frente a aquel campo de entrenamiento abandonado, cada rincón parecía estar impregnado de los ecos de su pasado. Max, su leal pastor alemán, lo seguía de cerca, su presencia constante como un faro de lealtad en medio de la tormenta emocional que lo asaltaba. Mientras exploraba cada sala, los recuerdos comenzaron a fluir, imágenes borrosas de hombres riendo, de camaradería y sueños compartidos, todas ahogadas por la tragedia de una emboscada que había cobrado tantas vidas. Juan sabía que necesitaba enfrentar las verdades que había mantenido enterradas, aquellas que lo habían atormentado durante años. La sensación de carga era cada vez más pesada y estaba a punto de descubrir lo que el tiempo había ocultado. Finalmente, se encontró en la sala donde todo había comenzado. Las paredes parecían susurrar historias de traición y valentía. Se detuvo en seco, sintiendo el aire pesado a su alrededor. En ese espacio, cada sombra era un recordatorio de las decisiones que se habían tomado, de los hombres que había perdido. Con el diario de Andrés en la mano, supo que debía desenterrar las verdades que aún permanecían bajo la superficie. Este lugar es un campo de batalla en más de un sentido, murmuró Juan, mirando a Max, que se mantuvo alerta a su lado. Aquí se han librado guerras que no se ven, guerras en nuestras mentes y corazones. Se dejó atrapar por las memorias mientras recorría el espacio, cada paso un eco de sus propios fantasmas. Mientras se adentraba más en la sala, sus dedos acariciaron un viejo escritorio, cuyas marcas del tiempo contaban historias de decisiones difíciles y momentos de incertidumbre. En un rincón, vio un viejo mapa que había sido descuidado, trazando la ubicación de la emboscada y los desplazamientos de las tropas. Era el momento de confrontar lo que había hecho, de entender cómo la cadena de decisiones había llevado a la tragedia. Su mente comenzó a trabajar.
Y a medida que miraba ese mapa, los fragmentos de la noche de la emboscada comenzaron a encajar. Recordó las advertencias de los soldados, el sentido de inminente peligro en el aire. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al comprender que no era solo el peso de su liderazgo lo que había fallado, sino también el hecho de que había ignorado las señales que lo rodeaban. De repente, una imagen se le presentó con claridad. El coronel Kaufman, firme en su decisión de avanzar sin escuchar las advertencias, arrastrando a su equipo hacia la muerte. Juan sintió la ira borboteando dentro de él. No solo era su carga la que llevaba, era la de todos aquellos que habían caído por ambición y desprecio. «Pero no puedo quedarme en la ira», dijo en voz alta, reconociendo la verdad. La justicia no se logra solo a través de la confrontación, sino también en la aceptación. Un vacío en su pecho se fue llenando con esta nueva perspectiva. Comprendió que había llegado el momento de liberar los fardos que lo han acompañado por tanto tiempo. La verdad y el perdón se entrelazaban en su mente. Mientras la luz comenzaba a filtrarse a través de una ventana rota, una idea formó en su corazón. Volvió a mirar el mapa y los documentos que había recolectado. La necesidad de hacerlos visibles chocaba con el deseo de dejar el pasado atrás, pero sabía que eran necesarios para contar la historia. Juan respiró hondo, reconociendo la lucha entre el miedo y la esperanza. Finalmente, tomó la decisión. Llenó un recipiente con los documentos, las cartas, el diario y todo lo que había representado un lastre en su vida. Fue hacia el rincón donde había encontrado el diario de Andrés, allí donde la luz caía con más fuerza. Max permanecía junto a él como un guardián leal, sintiendo el cambio en su dueño. «Es hora de dejar ir», murmuró Juan, levantando el fuego y viendo cómo las llamas comenzaron a devorar los papeles. Cada hoja que ardía era como un peso que se desvanecía. Cada susurro de culpa y dolor se convertía en ceniza. Con cada fuego sentía que la carga se aligeraba, que su corazón comenzaba a sanar. Las llamas iluminaban el salón, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como si las almas de aquellos hombres finalmente estuvieran libres. En ese momento, el coronel Juan Salcedo entendió que la liberación no solo provenía de su acción, sino también del amor y del honor hacia aquellos que había perdido. La luz seguía filtrándose por la ventana, bañando la sala en un cálido resplandor. Juan se sintió en paz al contemplar la escena. Se había liberado de su pasado, aceptando que la justicia no se trataba solo de castigos, sino de recordar, honrar y perdonar. Con Max a su lado, el coronel dio un paso hacia un nuevo comienzo, listo para compartir su historia y la de sus hombres, llevando consigo la lección de que cada cicatriz en su corazón formaría parte de un nuevo capítulo lleno de esperanza.